El viento golpeaba los inmensos ventanales de cristal blindado del piso 50 con una fuerza sorda, constante. Allá abajo, la Ciudad de México se extendía como una placa de circuitos infinita, un mar de luces amarillas y rojas que palpitaban en el fondo de la madrugada. Desde esa altura, los autos parecían insectos y la gente no era más que polvo. Aurelio Casillas estaba de pie frente a la cristalera. Llevaba la camisa negra desabotonada en el cuello y las mangas remangadas hasta los codos. En su mano derecha sostenía un vaso ancho de cristal tallado con 3 dedos de tequila añejo. El líquido ambarino atrapaba los reflejos de la ciudad. Era el dueño del mundo. Había comprado la maldita torre. Había comprado el maldito banco. Había puesto de rodillas al general Santiago Cifuentes asesinando a su hija Emily en venganza. Tenía el poder absoluto y, sin embargo, el silencio del penthouse le pesaba en los hombros como una losa de plomo. El aire acondicionado mantenía la temperatura en unos perfectos 22 grados, pero Aurelio sentía frío. Un frío antiguo que le nacía en los huesos y se le metía en la sangre. Te quedó muy grande la jaula. ¡Opa! La voz sonó a sus espaldas, joven, ronca, cargada de un reproche. Tranquilo. Aurelio se quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco salvaje, golpeando contra sus costillas con tanta fuerza que casi derrama el tequila. Conocía esa voz. La conocía mejor que la suya propia. Se giró lentamente, sintiendo que el aire de la habitación se volvía espeso, casi irrespirable. Sentado en el centro del inmenso sofá de cuero negro, con una pierna cruzada sobre la otra y los brazos extendidos sobre el respaldo, estaba Ismael. Llevaba la misma chamarra de cuero oscuro que traía el día que cayó en la emboscada. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la luz dicroica de la sala, pero no había sangre, no había quemaduras. Sus ojos negros, idénticos a los de Aurelio, lo miraban con una fijeza que perforaba el alma. Aurelio parpadeó 2 veces, rápido. Apretó la mandíbula hasta que los músculos de la cara le dolieron. «Tú no estás aquí», dijo Aurelio, con la voz rasposa. Obligándose a mantener la compostura, se llevó el vaso a los labios y tomó un trago largo, esperando que el alcohol quemara la visión, que la hiciera desaparecer. Pero cuando bajó el vaso, Ismael seguía allí. Incluso esbozó una media sonrisa. Una sonrisa triste. «Pues claro que no estoy aquí. Yo estoy hecho cenizas en una caja fuerte. Me quemaron como a un perro en un basurero. Pero tú sí estás aquí. Opa, encerrado en tu castillo de cristal, mirando para abajo, porque te da miedo mirar para los lados». Aurelio dio un paso al frente. El pulso le temblaba, pero la furia empezó a ganarle terreno a la sorpresa. «¿Yo te vengué?» «Mijo». Aurelio señaló al fantasma con el vaso, alzando la voz. «Le cobré la deuda a Cifuentes. Le metí un plomazo en el ojo a su hija Emily y se lo hice ver en vivo. Ojo por ojo, hijo por hijo, estamos parejos. Yo no te dejé en el olvido». Ismael soltó una carcajada seca, sin ningún rastro de alegría. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Parejos»,
¿De verdad crees que la sangre de una muchacha que ni la debía ni la temía me va a regresar a mí? El fantasma negó con la cabeza. Despacio, te engañas solo. Opa, tú no la mataste por mí. La mataste por tu orgullo. Porque te dolió que alguien te tocara el imperio. No me hables de orgullo. ¡Cabrón!, estalló Aurelio, estrellando el vaso de cristal contra la barra de la cantina. El vidrio estalló en 1000 pedazos. El licor salpicó el mármol oscuro. Yo construí todo esto para ustedes, para proteger a esta familia. Los saqué de la tierra y los traje hasta el cielo. Aquí nadie los puede tocar. Y sin embargo, estamos más solos que nunca. Ismael se puso de pie. Sus movimientos no hacían ruido. No había sonido de botas contra la alfombra, ni crujido en la chamarra de cuero. Isidro te mandó a la mierda y se fue a vivir solo. Diana te odia y anda comprando lealtades a tus espaldas con sus 10 millones. La felina te cuestiona cada orden. Y la rutila. La rutila ya ni siquiera sabe quién eres. ¿Te tienen miedo? Opa, no te tienen respeto. Es disciplina. Aurelio sacó la pistola escuadra de la funda que llevaba en la cintura. Le quitó el seguro con un movimiento mecánico, apuntando directamente al pecho de su hijo muerto. Alguien tiene que poner orden en este puto caos. Y si no soy yo, se los tragan vivos. El único que nos está tragando vivos eres tú. Ismael dio un paso hacia él, caminando directamente hacia el cañón del arma. Y a mí me mataste hace 2 años. El día que decidiste desaparecer y nos dejaste la guerra en las manos, tú llamaste el gatillo. Opa. Cifuentes solo hizo el trabajo sucio. Aurelio sintió que le faltaba el aire. La culpa, esa culpa espesa y negra que llevaba meses empujando hacia el fondo de su estómago, le subió por la garganta como un reflujo de ácido. Le tembló el brazo. Le tembló la mano que sostenía el arma. «Cállate», murmuró Aurelio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Cállate la boca. Ismael, dime la verdad. Opa, ¿no preferirías estar muerto tú también? ¡Que te calles!». «Cabrón», Aurelio gritó con todas sus fuerzas, cortando el silencio del piso 50, apuntando a la cabeza del fantasma. Las pesadas puertas de doble hoja del despacho se abrieron de golpe en ese exacto instante. Rutila y la felina entraron a la carrera. Ambas se quedaron clavadas en la entrada. La escena que tenían frente a sus ojos las dejó petrificadas. El despacho estaba vacío. No había nadie en el sofá de cuero negro. No había nadie frente al ventanal. Solo estaba Aurelio Casillas, pálido como un cadáver, gritando a todo pulmón y apuntándole con una pistola cargada a una silla vacía. El silencio que siguió al grito de Aurelio fue más ensordecedor que un disparo. Rutila sintió que se le helaba la sangre. Había visto a su padre hacer cosas terribles. Lo había visto mutilar, amenazar, destruir a familias enteras, pero nunca lo había visto roto. Y el hombre que estaba parado frente a ella, con los ojos desorbitados y el pecho subiendo y bajando de forma errática, ¿no era el Señor de los cielos? Era un hombre al borde del colapso total. La felina llevó una mano instintivamente a su propio pecho. Un pinchazo sordo le atravesó el costado izquierdo, el veneno silencioso trabajando en sus venas.
pero lo ignoró por completo. La amenaza que tenía enfrente era mucho más inmediata. «Opa», susurró Rutila, dando un paso al frente con las palmas de las manos abiertas, mostrándolas. «Opa, vaya la pistola». Aurelio giró la cabeza bruscamente hacia la puerta. Al ver a su guía y a Eunice, parpadeó varias veces. Volteó a ver el sofá. La figura de Ismael se había desvanecido en el aire, dejando solo el cuero negro e inmaculado bajo la luz de la lámpara. Aurelio bajó el arma lentamente. El temblor de su mano era ahora evidente. Tragó saliva, intentando recomponer la máscara de hierro que siempre llevaba puesta. Guardó la escuadra en la funda de su cintura y se dio la vuelta dándoles la espalda. Caminando hacia los restos del vaso roto en la barra, estaba pensando en voz alta, dijo Aurelio. La voz le salió ronca, artificial. Repasando la estrategia para lo de Cifuentes en el túnel, me alteré. Eso es todo. La felina cerró la puerta de doble hoja a sus espaldas con un empujón firme. Caminó hacia el centro de la sala, sus tacones resonando contra el piso de mármol pulido. No nos quieras ver la cara de idiotas. Aurelio soltó la felina, cruzándose de brazos, sin ningún rastro de sumisión en la voz. Estabas gritándole a una maldita silla. Estabas a punto de vaciarle un cargador a los fantasmas. ¿Qué diablos está pasando contigo? Aurelio giró sobre sus talones. La máscara de dureza volvió a caer sobre su rostro, pero las grietas eran visibles. ¿Qué pasa conmigo? Pasa que tengo el peso de todo el país en la espalda. Pasa que Cifuentes se está moviendo con los colombianos, que la DEA nos está respirando en el cuello y que mi propia familia se la pasa organizando juntas a mis espaldas para ver cómo me saltan la autoridad. Eso pasa. Rutila avanzó hasta quedar entre la felina y su padre. Tenía el ceño fruncido. La angustia se le mezclaba con la ira. Nadie está saltándose tu autoridad. Opa, pero no puedes manejar este negocio si estás perdiendo la cabeza. Te encierras en este piso. Pones guardias en todos los pasillos. Ya no bajas. Ya no hablas con nadie a menos que sea para dar una orden o para amenazar de muerte. Te estás ahogando aquí adentro. Yo no me estoy ahogando. Yo los estoy salvando. Aurelio se acercó a Rutila, señalándola con el dedo índice. Si no fuera por mí, Cifuentes ya nos hubiera hecho pedazos. Si no fuera por mí, tú no estarías respirando después de lo que te hicieron en esa bodega. Yo compré esta torre para blindarlos, y la torre te está volviendo loco, remató la felina. Implacable. Eunice no le bajó la mirada. Estás paranoico. Aurelio, crees que todos somos el enemigo. Te emputaste porque la Diana usó a David. Te pones a la defensiva cuando te digo cómo lavar el dinero de Pavlus. Si sigues viendo traidores y fantasmas en cada esquina de esta casa, nos vas a terminar matando tú mismo antes de que llegue la policía. El rostro de Aurelio se oscureció. Un relámpago de furia pura le cruzó la mirada. El instinto animal de defensa se apoderó de él. Dio 2 pasos rápidos hacia la felina, invadiendo su espacio vital. Usando toda su corpulencia para intimidarla, mide tus palabras. Eunice,
Mídelas muy bien. Que seas útil con los números no significa que seas intocable. A mí nadie me viene a diagnosticar locura en mi propia casa. Yo sé perfectamente lo que vi. Rutila se interpuso bruscamente. Empujando a su padre por el pecho con ambas manos. «No te atrevas a amenazarla», gritó Rutila, plantándose frente a Aurelio con la misma fiereza que él. «Ella te ha cubierto la espalda desde que regresaste. Todos lo hemos hecho. Pero no somos tus pinches empleados. Somos tu familia. Y si no puedes diferenciar la realidad de las alucinaciones que te está provocando la culpa por la muerte de mi hermano, entonces no estás en condiciones de dar una sola orden más». La mención de Ismael fue como un balde de agua helada en la cara de Aurelio. Se quedó quieto. El nombre de su hijo flotó en el aire, pesado, cortante. Miró a Rutila a los ojos. En la mirada de su hija ya no había veneración. Había un miedo profundo y una decepción que le dolía más que cualquier bala. Aurelio retrocedió un paso. Las defensas se le cayeron de golpe. Pareció envejecer 10 años en un instante. Pasó una mano temblorosa por su rostro, frotándose los ojos. «Salgan de aquí». La voz fue un murmullo apenas audible, una orden desinflada. «Opa», intentó decir Rutila, suavizando el tono al ver la derrota en su postura. «Que se salgan de aquí». «Chingado», rugió Aurelio, dándose la vuelta bruscamente hacia los ventanales. «Déjenme solo». Rutila apretó los labios. Quiso acercarse, quiso abrazarlo, pero la pared de hielo que Aurelio acababa de levantar era impenetrable. La felina le tocó el brazo con suavidad, haciéndole un gesto con la cabeza hacia la puerta. No tenía caso seguir discutiendo con un muro. Las dos mujeres salieron del despacho. La puerta doble se cerró detrás de ellas con un golpe seco y definitivo. En el pasillo, la felina se apoyó contra la pared de mármol. El dolor en el pecho le dio otra punzada, más fuerte esta vez. Cerró los ojos un segundo, respirando por la boca. «¿Estás bien?». Eunice preguntó Rutila, acercándose con preocupación al ver la palidez en el rostro de la colombiana. «Es el estrés. Mía, la maldita falta de sueño». La felina se enderezó, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Pero ese no es el problema ahora. Tu papá no está bien. El encierro y el poder absoluto le están quemando los fusibles, y con el operativo del túnel a la vuelta de la esquina, no podemos darnos el lujo de tener a un líder que le tiembla el pulso porque habla con los muertos». Rutila miró hacia la puerta cerrada del despacho. «¿Qué propones? No le podemos quitar el mando». Los sicarios le responden a él. El Skinny le responde a él. «Proponemos un plan de contingencia». La voz de la felina se volvió fría. «Calculadora, nosotras vamos a supervisar la operación del robo a Cifuentes. Nos vamos a asegurar de que los 90 millones lleguen a nuestras manos sin importar lo que ordene tu papá a última hora. Si Aurelio se quiebra en medio de la guerra, alguien tiene que sostener el imperio y vamos a tener que ser nosotras». Adentro del penthouse, Aurelio Casillas estaba de nuevo solo. El silencio absoluto de la madrugada había regresado. Caminó hacia el sofá de cuero negro. Pasó la mano por el asiento. Estaba frío. No había rastro de que alguien se hubiera sentado ahí
caminó hacia la barra. Agarró la botella de tequila por el cuello y bebió directamente de ella. El licor le rasgó la garganta. Se giró hacia los enormes ventanales. El sol empezaba a iluminar los edificios de la Ciudad de México. Aurelio miró su propio reflejo en el cristal blindado. Y por una fracción de segundo, detrás de su hombro derecho, vio la silueta de una mujer con el cabello oscuro cayéndole por la espalda. Mariela. Aurelio cerró los ojos con fuerza. Los apretó hasta ver luces blancas. Cuando los volvió a abrir, el reflejo estaba vacío. Solo era él, el dueño del mundo. Solo